Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, no hay nadie. A ver, vamos a invitar. Em, hola, hola a todos, bienvenidos. Estoy esperando a mi compañero que va a hablar conmigo hoy o va a hablar con ustedes hoy en lo que hemos dado en llamar físicos de frontera. Ahora vamos a tratar de dejar un poco en claro qué significa y qué no significa. A ver si está por ahí. Em, vamos a buscar, estamos... Bueno, todavía no. Acá, Eve Vivo. Um, bueno, esto que están viendo es look día número 114 de cuarentena. A ver... Esperen que tengo que encontrar. Esto es como que en este momento tengo que encontrar una persona en toda la lista. Um, y extrañamente no parecen ordenados alfabéticamente, pero hay un botón de buscar. Así que... No, pero no está... No parece estar la persona. Eh, bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a hacer 10 minutos los que vamos a andar charlando un rato de todo mientras va llegando la gente. O sea, ustedes. O sea, los de ustedes que todavía no llegaron. Y después vamos a arrancar. Va a empezar a hablar Pablo Valenzuela, que es físico, como yo, investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Pablo va a hablar principalmente de, de cómo un físico puede utilizar herramientas matemáticas para entender la sociedad, entender entender por ejemplo, no sé, cosas como elecciones, cosas como discusión, como formación de opiniones. Esperen un segundo que estamos con problemas para que se una Pablo. Mientras voy con una mano tratando de resolver los problemas para que se conecte Pablo y con la otra voy viendo los comentarios. Bueno, entonces, mientras esperamos, les sigo contando de qué va a tratar el vivo de hoy. De nuevo, alguien puso que caripela, si es esto, si tenían alguna pregunta de cómo me está yendo en la cuarentena, creo que mi aspecto lo dice todo. Bueno, le estaba contando lo que va a hablar Pablo, si es que se puede unir, pero creo que lo va a lograr dentro de poco. Pablo trabaja entonces en el uso de herramientas que están inspiradas en la física para entender la sociedad, para entender, por ejemplo, cómo se forman opiniones, cómo la gente discute en redes sociales, cómo las discusiones en redes sociales se reflejan, por ejemplo, en lo que pasa en los medios, en diarios. Ahí lo estoy invitando a Pablo. Así que él... Así, ahora somos dos. Estamos esperando. Y ya estamos. Ahí está Pablo. Hola Pablo. Hola Enzo, ¿cómo te va? Hola a todos, ¿cómo Bien, andan? llegaste. ¿Todo Bienvenido. bien? Sí, sí, estaba contando entonces un poco de qué va a ser el menú de hoy. Eh, no, le estaba contando que vos vas a contar un poco sobre, bueno, sobre cómo un físico puede meterse. Meterse no, meterse suena un poco mal, sino investigar en dominios que tienen que ver con con la sociología, la política, la ciencia política, la formación de opinión, en general la sociedad. Y yo lo que les voy a contar va a tener que ver con, con algo similar en cuanto a las herramientas. Pablo va a hablar de ciertas herramientas y yo voy a hablar de las mismas herramientas pero aplicadas a otra cosa, que es salud mental. No tanto salud mental, sino en general la mente, es decir, es muy difícil definir qué es la mente en 10 minutos, pero esencialmente todo ese cúmulo de procesos que ustedes tienen en la cabeza que da origen a su comportamiento, a su percepción, la forma en que se siente, la forma en que siente el mundo, etc. De alguna forma, el nombre Físicos de Fronteras tiene que ver bueno, con que de alguna forma, si bien lo que nosotros hacemos, o lo que vamos a contarles hoy al menos, no encuadra al 100% entre lo que, por ejemplo, lo que hacían los físicos hace 100 años, o lo que hacen muchos físicos hoy, está
no diría inspirados ni siquiera, está arraigado profundamente en la forma de pensar de los físicos y la forma de atacar los problemas de los físicos y las herramientas que usan los físicos. Por supuesto que en algún momento temáticamente hay como una especie de, podemos llamarlo, descarrilamiento, digamos, de lo que es la temática central de la física, pero bueno, llamarlos físicos descarrilados sonaba mucho peor que físicos de frontera, así que creo que el nombre está Sí, bien elegido. Médicos sin fronteras, ingenieros sin fronteras, bueno, somos los físicos de fronteras. Claro, exacto, exacto. Por supuesto, hay físicos, si va a quedar guardado, estoy vivo. Ahí golpe vi una pregunta. Por supuesto que hay físicos de frontera, digamos, como que de alguna forma no. Todos los físicos que hacen investigación están en la frontera de algo, ¿no? Digamos, nosotros estamos quizás en la frontera de qué es la física y qué deja de serlo, pero bueno, en general, siempre que uno investiga está en la frontera de algo, porque no, está como de alguna forma tratando de expandir qué es el dominio de lo que conocemos y lo que no. Eh, bueno, vamos a esperar un ratito más, unos 5 minutitos. No sé, Pablo, si querés contar algo un poco más de cómo es tu experiencia en la frontera, si querés compartir algo, si no, pues al final, los últimos 10 minutos podemos Sí, charlar. bueno, podemos, totalmente. La verdad es que, no sé, a mí me interesa mucho la física de lo que se llaman los sistemas complejos, cómo se forman mayorías, cómo a veces el comportamiento de muchas cosas juntas es muy distinto a los comportamientos individuales. Bueno, un poco así nos conocimos, trabajando en sistemas complejos en el cerebro. Ahora yo estoy trabajando más en Salud. complejos aplicados a problemas sociales, un poco lo que es, como vos decías, lo que se llama un poco en esta rama la sociofísica, eh, pero un poco Bien, lo que nos bien. interesa, y a mí lo que a mí me interesa es ver que hay ciertas metodologías que uno puede aplicar a diferentes problemas. Y la metodología de ir de lo microscópico a lo macroscópico, de cómo tratar de entender cómo se generan esos comportamientos colectivos, es algo que siempre me gustó y que voy saltando de una disciplina a la otra y viendo cómo aplicar herramientas que aprendimos en la carrera y que uno va aprendiendo a lo largo de su vida, aplicarlo a otros problemas Ujú, en donde uno ve similaridades, patrones que puedes aplicar, digamos. ujú, claro. Ahora, sin ir más lejos, bueno, yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo, hace 10 años aproximadamente. Él fue mi director de tesis, de licenciatura en física. Siempre después estuvimos algún tiempo trabajando un poco juntos o no, pero hablando de estos temas, trabajamos en los últimos meses un montón juntos, más de lo que probablemente habíamos hecho antes en los últimos 10 años, justamente aplicando estas herramientas y estas ideas para entender algunos aspectos de la evolución de la pandemia que estamos viviendo. Eso fue en colaboración con otros físicos también que trabajan en el departamento, Pablo Minini y Gabriel Mindlin, pero es un ejemplo, creo que, si bien no vamos a hablar de eso hoy, porque creo que todos estamos un poco cansados del coronavirus, así que vamos a tratar de hablar de otra cosa, pero es un ejemplo, digamos, bueno, de eso justamente, ¿no? De cómo las herramientas que la física nos da para entender problemas que son muy complejos, pero de alguna forma ajenos a lo que sería la experiencia, digamos, social humana, en el sentido, ¿no? De que no tienen que ver con nuestra organización como sociedad y con nuestra organización como conexiones y como cómo se propagan los fenómenos dentro de la estructura de la red de la sociedad. Esas mismas herramientas, digamos, permiten de alguna forma entender cosas sobre ese entramado que después nos podemos utilizar, por ejemplo, en este contexto, para tratar de inferir la propagación digamos, de un virus, pero puede ser propagación de opiniones, puede ser propagación de otros fenómenos. Entonces, creo que hay una idea que atraviesa todo esto, que es la idea de universalidad, es decir, que los físicos estudiamos sistemas usando herramientas que de alguna forma son útiles en otros sistemas distintos porque intentan capturar fenómenos que son universales, es decir, fenómenos que no importa si estamos hablando de, por ejemplo, átomos o de un gas o de personas conectadas, digamos, en una red social o cualquier o sistema que se pueda describir de esa forma, es decir, como ciertas unidades que tienen su dinámica, su idiosincrasia, su forma de comportarse y ciertas conexiones o interacciones complejas entre esas unidades. Cuando podemos abstraer un sistema de esa forma, ya tenemos todo un arsenal de herramientas que podemos aplicar.
justamente el último trabajo que hicimos juntos tuvo que ver con tratar de predecir, entender, en base a datos de movilidad, de telefonía celular, qué es lo que va a pasar digamos, en los próximos meses. Esto es retroactivo, ¿no? Porque el trabajo lo publicamos hace meses, así que qué es lo que va a pasar hoy, que dicho hoy lo verificamos y le pegamos bastante bien, qué es lo que va a pasar hoy en cuanto a la evolución de la pandemia en Argentina, pero ahora Pablo les va a contar otras cosas, ya ahora en un minutito, que tienen que ver con, bueno, con entender otros tipos de fenómenos sociales. Sí, yo un poco, si alguno está interesado en esto que estuvimos haciendo de COVID con Enzo, con Pablo Minini, con Gabo Mindlin, hace poco dimos un coloquio en el Departamento de Física y el coloquio está disponible en el canal de YouTube del Departamento de Física, así que si buscan en YouTube, en el canal del departamento, pueden informarse. La verdad que es un coloquio bastante largo, de 1 hora más o menos, así que ahí están todos los detalles. Sí, es más técnico que lo vamos a contar hoy, pero bueno, también es más largo y es más tiempo. Bueno, estamos y 10, así que podemos, si querés, Pablo, empezar con tu frontera. Dale, empezó Sí, la mía. No sé si querés poner sí, la sí, yo lo que vamos presentación. a hacer, claro, lo que vamos a hacer para que la gente sepa es, yo voy a poner en mi computadora, así le voy a dar vuelta a esto, Bueno, y voy a... como le decía a Enzo, a mí una de las cosas que me interesa es el tema de los comportamientos colectivos y en particular me interesa, se ve apaisado, Enzo, te ve al revés eso, se Ah, ve, estoy este, justo el teléfono mal. ahí Ahí está. Eh, y me interesa cómo, digamos, cómo a veces la realización de modelos matemáticos simples te ayudan a pensar un problema. Y uno que fue un pionero en estos problemas es un economista que se llama Thomas Schelling, no sé si lo conocen. Thomas Schelling fue premio Nobel de Economía en 2005 por sus contribuciones a los problemas de cooperación usando teoría de juegos, pero a fines de la década del 60 o principios de la década del 70 estudió este problema, el problema de la segregación. Él había observado y le intrigaba mucho una aparente dicotomía en este problema, que es que si uno observa el mapa como está ahí, que ve que hay como distintos parches de colores, es una ciudad típica de los Estados Unidos en donde en distintos barrios viven, la gente se va agrupando por diferentes razas, es decir, hay como una segregación racial en barrios. ¿Está bien? Pero sin embargo, cuando la gente le preguntaba individualmente a las personas si preferían vivir en barrios con gente igual o en barrios integrados, la mayoría decía que preferiría vivir en barrios integrados. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿O todo el mundo miente en las encuestas o hay una aparente dicotomía entre las preferencias individuales y los comportamientos colectivos? Y eso es un poco lo que estudió Schelling y para eso planteó un modelito sencillo que es el que está mostrando Enzo ahora en la pantalla. En ese modelo básicamente dijo, bueno, supongamos el siguiente ejemplo. Lo que quiero investigar es esta hipótesis. Pongamos como un tablero de ajedrez, también un tablero de damas, en donde tenemos una grilla y hay básicamente dos tipos de personas, las personas rojas y las personas azules, ¿está bien? Y esas personas tienen una dinámica muy simple, digamos. Van a tener algo que la caracteriza en este modelo, que es el umbral de conformidad. ¿Qué es el umbral de conformidad? ¿Qué porcentaje de sus vecinos cada individuo precisa que sea del mismo color para quedarse en el lugar? Entonces, en este ejemplo, el porcentaje de conformidad es 40%. Es decir, es algo menos de la mitad. O sea, cualquier persona se siente cómoda viviendo en donde está en este modelo si un 40% o más de los vecinos son del mismo color. Entonces, en el ejemplito de la izquierda, eh, esa persona roja está disconforme porque solo dos de los 6 vecinos que tienen son del mismo color. ¿Está bien? Entonces esa persona va a elegir moverse a otro lugar, a un lugar que encuentre vacío y en donde se pueda sentir conforme. ¿Quién se siente conforme? La persona de la derecha, en la cual 3 de los 7 vecinos que tiene eh, son del mismo color que ella. 3 sobre 7 es el 43%, esa persona tiene más del 40% de los vecinos y se queda ahí. Entonces dice, ¿qué pasa si, digamos, son unas circunstancias bastante razonables, ¿no? Alguien que admite incluso menos de la mitad de las personas del mismo color, ¿qué pasa si
a ese modelo tan sencillo le ponemos una dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, arrancamos de acá abajo de una configuración totalmente aleatoria, en donde todos los colores están mezclados, y si hacemos evolucionar el modelo con las mismas reglas, se ve lo que se ve a la derecha, en la otra punta de la flecha. Es decir, que se forman regiones de grupos agrupados por el mismo color, con esta misma, digamos, con este patrón parecido al que veíamos en la figura anterior. Entonces, un poco lo que muestra Schelling es que en los sistemas complejos, en donde el comportamiento de los agentes dependen un poco de lo que hagan los demás, no es fácil predecir los comportamientos colectivos, y a veces los comportamientos colectivos van a contramano de las preferencias individuales. Este fue un modelo pionero, por eso me gusta contarlo, porque es súper interesante, ¿está bien? Ahora, a nosotros en particular, y yo una de las cosas que estudio estudiamos en el grupo, como dijo Enzo, son un fenómeno que es más o menos similar, que son los procesos de formación de opinión, es decir, cómo se agrupan gente a partir de la influencia social, a partir de discutir o de consumir información, cómo se agrupan gentes parecidas en grupos, ¿está bien? Cómo se puede producir consenso, cómo se puede producir polarización, cómo se produce la grieta, o bajo qué condiciones esto se da, ¿está bien? Y en ese sentido, un actor fundamental a la hora de cómo nos formamos la opinión son los medios masivos. Entonces, tratar de entender este problema nos llevó a preguntarnos cómo los medios, o sea, cuál es la responsabilidad de los medios en la formación de nuestras opiniones y cómo se forma la agenda de los medios, ¿está bien? Entonces, digamos, lo que les voy a contar un poco acá es cómo hacemos para, usando lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, cómo entender y cómo automatizar la formación de agenda de los medios, o sea, cómo la podemos representar y cómo la podemos estudiar de alguna manera automáticamente, ¿está bien? Entonces, para eso necesitamos de alguna manera tener una representación matemática de los textos. Acá, cuando hablo de los textos, hablo de las noticias de los diarios. Acá lo que les estoy mostrando es una noticia un poquito más a la izquierda. Esta noticia es una noticia del diario La Nación, de cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley del aborto legal, ¿está bien? Ese es el título de la noticia. Y lo que hacemos básicamente es, en este caso, fijarnos cuántas palabras tiene el texto y contar cuántas veces aparece cada palabra. Eso está en la tablita de la derecha. ¿Sí? Bueno, veamos la tablita de la derecha y contamos la palabra, vemos que la palabra de aparece 57 veces, la palabra la aparece 40 veces, el artículo el aparece 37 veces y recién al final la palabra proyecto aparece 8 veces. Es decir, me hago una lista de las palabras y resulta que las palabras más frecuentes son palabras que son súper comunes. Está bien, preposiciones, artículos. Entonces, si yo quiero tener una buena representación de esta noticia, el siguiente paso que tengo que hacer es tratar de eliminar esas palabras frecuentes. ¿Está bien? Paso a la otra transparencia. Cuando paso a la otra transparencia, si elimino preposiciones y palabras muy comunes, ¿qué es lo que tenemos? Eso que se ve acá. Es la anterior, Enzo. Acá. Esa. Entonces, fíjate que acá la palabra proyecto ahora es la palabra que tiene, si yo elimino todas esas, la palabra proyecto aparece 8 veces. La palabra campaña 7 veces, la palabra congreso 7, la palabra aborto 5. ¿Está bien? O sea, ya me aparece cuál es la frecuencia de las palabras un poco que identifican esa noticia. Ahora, supongamos que voy a la otra transparencia, y que queremos analizar un conjunto de noticias relacionadas con lo del aborto, ¿está bien? Con lo que fue la ley del aborto. Entonces, ¿qué veo? Que me aparecen, por ejemplo, la palabra aborto me aparece en casi todas las noticias, ¿está bien? Entonces, en ese caso, si vamos a la otra transparencia, me doy cuenta que tengo algunas palabras que son muy informativas de la nota, como en una de las notas es la palabra proyecto, en otra el nombre Houghton, el otro es un obispo que estaba en contra de
de la ley, y que hay algunas que son para este cuerpo de noticias poco específicas, como por ejemplo la palabra aborto, porque yo estoy agarrando un conjunto de noticias que están hablando del aborto, de la ley del aborto, ¿está bien? Entonces, si uno quiere hacer una representación un poco más fina de esto, tiene que pesar las palabras por un cierto grado de especificidad, que es la siguiente transparencia, ¿está bien? Entonces, de esta manera, en lugar de representar cada noticia por la frecuencia de palabras, la representamos por un número que es la frecuencia de palabras multiplicada por cuán específica es la palabra en ese texto, ¿está bien? Entonces, tenemos que hay un número que representan a una de las noticias, otro conjunto de números que representan a otras, y así, ¿está bien? Entonces, si tenemos un montón de noticias, porque agarro todos los diarios durante un gran periodo de tiempo, lo que tengo es algo parecido a lo que se ve en la siguiente transparencia. ¿Está bien? Tengo, por ejemplo, agarro un conjunto de 4 noticias. Y tengo 2 noticias que están relacionadas con política, ¿está bien? Que son las noticias relacionadas con un caso en donde, un tema judicial del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Y otras que son noticias de deporte, que es una vieja noticia cuando un jugador llamado Walter Montoya iba a pasar a River, ¿está bien? Entonces, si yo represento cada noticia como una fila en ese cuadrito, y en cada columna tengo una palabra, fíjense que las noticias que me representan que están relacionadas con los deportes, están representadas básicamente por números altos en cierto grupo de palabras, que por ejemplo son Montoya, River y Gallardo, ¿está bien? Y las noticias políticas están representadas con números más altos en noticias como debido y corrupción. Es decir, que hay un grupo de palabras que representa bien un grupo de noticias y otro grupo de palabras que representa bien a otro grupo de noticias. Entonces, si yo tengo un montón de noticias de un montón de temas, ¿sí? Lo que puedo tratar de hacer es agruparlas por ese grupo de palabras que de alguna manera las representa, que sería un poco la siguiente transparencia. Si yo las ordeno, fíjense que de alguna manera me quedan ordenadas en bloques. ¿Está bien? Hay un grupo de noticias que me queda representada por 2 palabras y otro grupo de noticias que me queda representada por 3 palabras. ¿Está bien? Si yo esto lo hago por un conjunto grande de noticias, entonces yo puedo, a partir de analizar un montón de noticias, decir, bueno, mira, yo tengo un grupo de noticias que hablan de algo, de un cierto tópico, ¿sí? Otro grupo de noticias que hablan de un cierto tópico. Y si, digamos, y si yo tengo los tópicos, el conjunto de tópicos o de temas principales, que es de lo que habla, digamos, cómo se agrupan las noticias en cada día, lo que tengo de alguna manera es la agenda de noticias, la agenda de noticias de cada diario para ese día. Y si yo eso lo miro en el tiempo, lo que vemos es un gráfico como el que está mostrando Enzo acá, ¿está bien? En donde veo de repente que acá tenemos un grupo de noticias que estudiamos durante 3 meses durante las elecciones, entre las elecciones de 2017, y vemos cómo hay un tema principal relacionado con las elecciones que domina, después ese tema se apaga y pasa a dominar el otro. Es decir, cómo podemos usar esta técnica de representar noticias por palabras significativas y agruparlas por esas palabras significativas para estudiar cómo es la evolución de esas noticias en la agenda mediática y tener una representación matemática de la agenda mediática, como esa evolución de los temas que van dominando y van dejando de dominar en el tiempo, ¿está bien? Y eso lo podemos comparar con las preferencias del público, es decir, ¿cómo estudiamos las preferencias del público? Bueno, una manera de estudiar las preferencias del público es ver si ese grupo de palabras claves que me representan cada noticia, cómo se buscan en Twitter o en Google, ¿está bien? Y si yo me fijo cómo son las búsquedas en Google relacionadas con ese grupo de palabras, lo que obtenemos es las preferencias del público, que es ese mismo diagrama parecido, que es lo que sería la agenda pública o las búsquedas en Google Trends de esas palabras. Y así puedo estudiar, por ejemplo, cómo van los intereses del público relacionados con los intereses de la agenda mediática. ¿Está bien? Y eso es un poco una de las cosas que hacemos tratando de
mirar palabras a partir de este tipo de representaciones. ¿Sí? Bueno, genial, Pablo. Esto, ¿Querés que esto es un querés seguir? poco una de las cosas que Sí. hacemos. Está bien, también hacemos otras cosas, analizamos modelos de opinión, analizamos, que también es algo que estamos haciendo con Enzo y con otros estudiantes del grupo, cómo las noticias difunden en Twitter. Bueno, nada, hay un Ujú, montón de temas súper interesantes. ujú, ujú. Pero bueno, vos, Enzo, es un poco distinto lo que haces. Vos usás Sí, las palabras de otra manera, digamos. exacto. Si quieren, les puedo contar un poco lo que hago yo y después al final hacemos algunas preguntas. Yo voy a manejar mis propias diapos porque voy a ir y venir y demás, así que voy a tratar de manejarlo yo. Yo voy a empezar a mostrarles algo que sí es física de verdad, que está en la pantalla de mi computadora. Física de verdad, bueno. Eh, que es esto, que es un experimento histórico en física que ocurrió a principios del siglo XX, que es el experimento que hizo Rutherford para tratar de demostrar que digamos, el átomo tiene esencialmente un núcleo, es decir, que la mayor parte de la masa de un átomo está puesta en el núcleo. Entonces, lo que hizo Rutherford básicamente fue lo que los físicos, a partir de ese momento, se dieron cuenta que siempre era una buena idea hacer, eh, que fue esencialmente bombardear, tirarle con un montón de cosas a lo que sospechaban, digamos, que tenía un núcleo dentro, y ver cuál era la trayectoria de las distintas cosas que les tiraban, es decir, sin demasiada, en principio, sin demasiada elegancia, tirarle un montón de cosas a algo y ver qué pasa. Entonces, si no hubiese habido un núcleo, es decir, si toda la masa hubiese estado dispersa en la plancha de metal más o menos homogéneamente, lo que hubiese pasado es que todas las partículas que le tiraban al núcleo hubiesen seguido más o menos como esta, es decir, se hubiesen desviado un poco, pero no mucho más. Pero algunas, lo que terminó pasando es que no, se desviaban muchísimo, es más, algunas de hecho volvieran directamente a la fuente, es decir, rebotaban contra algo. Rutherford lo que dijo fue algo así como que eh, era, lo que estaba pasando era análogo a tirarle con un cañón una hoja de papel y que, digamos, y que el cañonazo rebotase contra la hoja de papel y volviese para atrás. Así de extraño era. Entonces, a partir de ese momento, los físicos empezaron a adoptar esa estrategia, pero algo que no es muy conocido, que quiero mostrar y explotar en la charla de hoy, es que al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero en la misma época al menos, había un neurólogo suizo que estaba haciendo cosas parecidas pero con la mente, y obviamente no podía tirarle a la mente o al cerebro partículas de helio como hacía Rutherford, porque bueno, hubiese sido un desastre, pero entonces lo que le tiraba eran palabras, o sea, lo que hacía era, en vez de núcleo, tenía un sujeto experimental, y lo que este neurólogo, que debe decir quién es, hacía era tirar palabras a la persona y pedirle que con la mayor rapidez posible diga una palabra relacionada, la primera que le venga a la mente. Y lo que pensaba este científico era, bueno, eh, la mente es algo muy difícil de acceder. O sea, ni siquiera en esa época, hoy cada vez está más claro que si queremos estudiar la mente tenemos que estudiar el cerebro, pero en esa época ni siquiera eso estaba claro. La mente era algo que era extremadamente misterioso. Entonces la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo lo puedo estudiar? ¿Qué puedo hacer para acceder a esa caja cerrada? Entonces lo que esta persona decía era, bueno, tirémosle cosas y hagamos rebotar cosas contra la mente. Entonces, como la forma en la que van a rebotar estas palabras, es decir, lo que va a responder el sujeto experimental en relación a las palabras que le voy tirando, puede ser indicativo de qué está pensando en ese momento, de cuál es su estado de la mente. Entonces, por ejemplo, una palabra que le podemos tirar es perro, y quizás la persona dice gato. Lo más rápido posible asocia la palabra gato. Lo cual no es tan raro, porque la palabra perro y la palabra gato claramente tienen algo que ver. No se desvió mucho la trayectoria. Tiramos la palabra blanco, sale la palabra negro. De la palabra sol, sale la palabra nube. Ya un poco más. La palabra pan y la palabra licuadora. Esta persona que lo estaba haciendo, este tipo de experimentos, se llama Jung, es en realidad que después se hizo famoso esencialmente por ser eh, psicoanalista en esa época, todavía no estaba trabajando tanto en la escuela del psicoanálisis, sino que Jung hacía experimentos científicos de este tipo. Lo que intentaba hacer era entender qué palabras salían, rebotaban contra la mente de una persona en distintos estados. Y eso es lo que podemos hacer ahora mismo con Pablo. Puedo agarrar a Pablo y hacer como un pequeño, podemos hacer un pequeño experimento de Rutherford. Yo le voy a hacer 4 preguntas a Pablo y Pablo, vos me tenés que responder
lo más rápido que puedas. O sea, vos tenés que ser un átomo de... ¿Está bien? Dale, puede ser lo posible, vamos. Ok, entonces, empezamos. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es las nubes? ¿Las? Las nubes. Blancas. ¿De qué color es el queso? Blanco o amarillo. ¿Qué toma la vaca? Leche. Bien, bueno, esto que acaban de ver es lo que suele pasar cuando una persona... Las vacas toman agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No toman leche. Algunas vacas chiquititas tomarán leche, pero digamos, en general las vacas, digamos, un granjero no va a gastar leche en darle a la vaca, ¿no? Aparte sería extraño, ¿no? La vaca tomando su propia leche sería como una cosa medio escabrosa. Entonces, en general lo que pasa es que la gente dice leche simplemente porque ya vienen con un estado mental, digamos, con su contenido en la cabeza, con cosas que tienen que ver con el color blanco. Entonces, si nosotros venimos pensando en el color blanco, y de repente tenemos que responder a una pregunta que tiene la palabra tomar y la palabra vaca, bueno, lo más probable es que digamos leche, ¿no? Porque ya venimos pensando en algo blanco, y encima después me dicen vaca y después me dicen tomar, yo voy a decir leche. Entonces, es un ejemplo, digamos, bastante infantil, este es la clase de chistes que me hacían a mí en el colegio, pero bueno, pero digamos, no es un concepto distinto de las cosas que hacía Jung en sus experimentos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Digamos, ¿a dónde llegó Jung con estas cosas? Bueno, Jung después descarriló en el sentido, ¿no? Terminó haciendo Instagrams de psicólogos de frontera en los que ellos hablaban de psicoanálisis ahora, descarriló a su propia manera, pero eh, este tipo de métodos encontró aplicaciones, ahora voy a mostrar algunas, en el estudio de la mente, en general en el estudio de cuando la mente está en problemas, es decir, cuando hay, por ejemplo, trastornos psiquiátricos. Un trastorno psiquiátrico que se empezó a entender cada vez más en el siglo XX y que es extremadamente interesante para la ciencia, pero al mismo tiempo es un poco triste, es muy dañino y genera un montón de sufrimiento, es la esquizofrenia. La esquizofrenia es algo que muchos de nosotros tuvimos contacto con la esquizofrenia por películas. Por ejemplo, voy a mostrar algunas escenas ahora. Esta es una escena de una película con Jamie Foxx y con Downey Jr., que se llama El Solista. Es la historia de Jamie Foxx, que es un súper brillante músico que vive en la calle, digamos que está en una situación de calle, y que claramente tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, primero hay muchas cosas en esta película que están mal y que en general pasa muy seguido que el cine muestra, digamos, características frecuentemente asociadas a la esquizofrenia que en realidad no son ciertas. Por ejemplo, no es cierto que en general los esquizofrénicos son personas geniales en general, y tampoco es cierto que son generalmente personas violentas, como termina pasando en esta película con Jamie Foxx, pero en este caso particular, sí, Jamie Foxx es un genio total, es extremadamente talentoso, y Downey Jr. lo que quiere hacer es, de alguna forma, sacarlo, ¿no?, de la situación de calle, que eso sí es algo que es muy común cuando cuando vemos personas que están solas en la calle, digamos, sin ningún tipo de contacto. Muchas de esas personas son esquizofrénicos, lamentablemente, porque ahora voy a contar algunas de las características de la enfermedad, pero es difícil, con las estructuras mentales que tiene una persona esquizofrénica, insertarse en la sociedad, digamos. Entonces, lamentablemente, digamos, si no hay una asistencia, muchos terminan en esa situación. En ese sentido, la película sí, digamos, es correcta en cuanto muestra a esta persona que, a pesar de ser enormemente talentosa, por la enfermedad que tiene, está en una situación de calle. Hay una escena buenísima, hay una escena que para mí muestra muy bien una de las características centrales de la esquizofrenia, que es una escena en la que está hablando los dos personajes, y de repente Jamie Foxx se desconcentra, mira un avión que está pasando por el cielo y le pregunta a Robert Downey Jr. si él está en el avión. Es algo muy extraño, digamos. Nosotros no nos pasaría eso, no podríamos considerar que la persona con la que estamos hablando delante puede estar al mismo tiempo volando en un avión. Pero ese tipo de saltos conceptuales, saltos de pensamiento completamente inesperados y aparentemente aleatorios, son una de las cosas que caracteriza a la esquizofrenia. Es decir, durante mucho tiempo la esquizofrenia digamos, fue confundida como una enfermedad, por ejemplo, que se asocia a personalidades múltiples, y en realidad ese no es el caso. Es decir, hay una enfermedad distinta que se llama trastorno de personalidades múltiples, que no es la esquizofrenia. La esquizofrenia, si hubiese que decir una cosa que caracteriza a la esquizofrenia, una única cosa, tiene varios síntomas,
pero una única cosa que la caracteriza es una enfermedad que se caracteriza por estar asociada a patrones de pensamiento desordenados. Es decir, nosotros pensamos con una cierta estructura, con una cierta lógica, y las personas que tienen esquizofrenia no piensan de esa manera. De alguna forma su pensamiento está desordenado, y eso se refleja en cómo habla, se refleja en el lenguaje. También se refleja en el comportamiento. Esta es otra escena de una película que muestra, que es una biografía, la biografía de John Nash, que es un caso real, digamos, un matemático súper brillante también, que fue diagnosticado con esquizofrenia, terminó ganando un premio Nobel de Economía, pero hay una escena, hay varias escenas en las que lo muestran haciendo cosas de este estilo, es decir, recortando un montón de diarios, uniendo los diarios con cintitas, es decir, tratando de encontrar asociaciones donde no las hay, es decir, eso es algo que también es característico de la esquizofrenia, la búsqueda de patrones constantemente, incluso dentro del ruido, incluso dentro digamos, de un contexto en el que no hay patrones. Entonces, estas son dos cosas que caracterizan la esquizofrenia. Hay otras, por ejemplo, hay frecuentemente alucinaciones auditivas, es decir, la persona puede escuchar cosas que no están ahí, voces, típicamente las voces dicen cosas horribles, es una enfermedad muy difícil, y si bien durante alguna parte del siglo XX se intentó explicar, se intentó de alguna forma, o bien explicar la esquizofrenia como una especie de constructo social, es decir, como decir, bueno, las personas con esquizofrenia en realidad no están enfermas. En realidad simplemente son distintas, y es la interacción entre ellos y la sociedad lo que de alguna forma es problemático. Eso, la verdad que no sirve. Primero, porque hay evidencia genética de que la esquizofrenia como enfermedad existe. Segundo, porque en todas las sociedades, desde cazadores-recolectores en medio de África hasta los esquimales, se han encontrado personas que tienen esquizofrenia. Y además, esto creo que resume un poco lo terrible que es la enfermedad. Las personas con la esquizofrenia es una de las enfermedades que tiene una mayor tasa de suicidios asociados. Digamos, las personas con esquizofrenia se suicidan muchísimo más que las personas que no la tienen. Pero los suicidios no ocurren en los momentos en los cuales las personas están justamente atravesando lo que se llaman los brotes psicóticos, los episodios psicóticos, que es cuando más pierden contacto con la realidad. Los esquizofrénicos típicamente se suicidan, lamentablemente, cuando vuelven a recuperar la lucidez y se dan cuenta de lo terrible que les está pasando. Entonces, digamos, si hay alguna duda de que es una enfermedad que hay que tratar de entender y de alguna forma caracterizar para mejorar el bienestar de los pacientes, creo que esa duda se disipa con lo que acabo de decir. Entonces, esto, por ejemplo, es un texto escrito por una persona con esquizofrenia, está en inglés, así que es una ensalada de palabras. Yo lo voy a intentar traducir sobre el voleo al castellano. Dice una cosa así, como este estilo. Estoy aquí desde una universidad extranjera, y ustedes tienen que tener una plausidad de todos los actos cuya enmienda va a través del código de los niños. Y no es un problema mental o una putenancia. No es una morición. Es como una piratilinea y los chicos tienen que ir a esta acentuación y no tienen que ir a ley morítica de la iglesia. Bueno, claramente hay dos cosas acá. Primero, no hay una coherencia temática en lo que estoy diciendo, y segundo, hay palabras inventadas, es decir, palabras que no son palabras, digamos, reales. Entonces, esos neologismos. Los esquizofrénicos, entonces, si nos damos cuenta de que nosotros pensamos en términos de lenguaje, es decir, nosotros no sé, si ahora termina este vivo de Instagram y nos ponemos a pensar qué vamos a hacer mañana, bueno, muchas personas lo piensan en lenguaje, es decir, se hablan a sí mismas. Entonces, empieza a ser claro que de alguna forma esa estructura de pensamiento que ocurre en términos de lenguaje, si nosotros podemos accederla desde afuera, utilizando herramientas como las que les mostré, ¿no? De tirar palabras y tratar de entender cómo rebotan esas palabras y cómo las personas relacionan palabras entre sí, entonces vamos a poder quizás ganar un poco de entendimiento de cómo está estructurada, eso a lo que no podemos acceder. Es decir, nosotros no podemos saber cómo piensa un esquizofrénico a menos que seamos uno, pero sí podemos tratar de alguna forma desglosar ese monólogo interior y ver entonces si está afectado o no. Entonces, para eso utilizamos el lenguaje como una especie de ventana a esos procesos mentales que sabemos que en la esquizofrenia están alterados. Lo que yo les voy a mostrar tiene que ver con la esquizofrenia, pero en realidad tiene que ver con otra cosa también, que en mi laboratorio nos interesa un montón, y que son cosas que estaban pasando más o menos simultáneamente. Es decir, el siglo XX es el siglo de la psiquiatría, es el siglo en el cual nos empezamos a dar cuenta que hay ciertos problemas de balances químicos en el cerebro, con ciertos
excesos o déficit de sustancias químicas que pueden desencadenar problemas justamente como la esquizofrenia. Y en general son excesos o déficits de sustancias químicas propias del cerebro. Es decir, el cerebro tiene lo que se llama neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Hay dos neurotransmisores, tres al menos, cuyas alteraciones se encuentran asociadas con la esquizofrenia, que son la dopamina, el glutamato y la serotonina. Estas cosas no se sabían a principios del siglo XX, y más o menos en paralelo a todo lo que se estoy contando, empezaron a entenderse que existían estas sustancias, y también se empezó a entender que se podían modificar estos sistemas neurotransmisores desde afuera mediante drogas. Entonces, hubo un momento en el cual los psiquiatras se dieron cuenta de que había drogas, digamos, que uno les puede dar a un sujeto experimental, que desencadenaban estados muy similares a lo que sería la psicosis que se ve en los pacientes esquizofrénicos. Es decir, drogas que se llamaban en esa época psicotomiméticas. Es decir, la persona no tiene esquizofrenia. La persona es una persona sana, es una persona que no tiene un diagnóstico de nada, pero hay drogas que cuando se las dan a esa persona, un científico, un médico, lo que sea, en un entorno controlado, la persona empieza a, por un tiempo corto, por algunas horas, a mostrar síntomas que son de alguna forma parecidos a los que se ven en los pacientes. Y unas de esas drogas son los que se llaman psicodélicos. O sea, el LSD, por ejemplo, el famoso ácido, el dietilamida, ácido lisérgico, digamos, algunos compuestos que hay en hongos, en cactos. Los psicodélicos son drogas que afectan al sistema serotonérgico y un poco dopaminérgico, pero principalmente serotonérgico, y se cree que esa afectación es parecida de alguna forma a la que ocurre patológicamente en la esquizofrenia. Entonces, cuando la gente se dio cuenta de eso, empezó a entender que era extremadamente valioso, porque entonces eso de alguna forma nos permite ensayar hipótesis de qué es lo que está mal, o qué es lo que está alterado en el cerebro de una persona esquizofrénica, utilizando drogas que cambian ahora por un tiempo, digamos, la forma en la cual se siente una persona que no tiene esquizofrenia. Lo que hacen los psicodélicos, que es similar en cierto sentido a el caso de los esquizofrénicos, es generan distorsiones muy grandes en los sentidos, en la percepción. Esto es un gato, por ejemplo, aunque no parezca, pero bajo una dosis de, por ejemplo, LSD, la distorsión puede ser tan marcada como para verse así. Si bien la mayoría de las alucinaciones auditivas, las alucinaciones que tienen los esquizofrénicos son auditivas, se cree que en realidad también tienen alucinaciones visuales, solo que las auditivas son las más invasivas, entonces esas son las alucinaciones de las cuales se quejan, son voces que constantemente les dicen cosas terribles, pero también hay en la percepción visual. En los esquizofrénicos también hay, esperen que voy a llegar ahí, hay cambios en la percepción del sentido del tiempo, y esto es lo más importante, cambios en la percepción del sentido del yo, es decir, en la escena en la que Jamie Foxx se pregunta si puede estar en la vereda o en el avión al mismo tiempo, claramente hay algo en cómo él está ubicando los límites de su propio cuerpo. Los esquizofrénicos tienen problemas con eso, tienen problemas para entender dónde terminan las fronteras de su cuerpo, dónde empiezan las demás cosas. Es una sensación muy marcada en lo que sería el sentido de la individualidad. Y por supuesto, cuando una persona consume una droga recreativamente, bueno, es un episodio transitorio en el cual estas cosas pueden o no, digamos, ser divertidas dependiendo de muchos factores, pero en el caso en el caso de un paciente psiquiátrico, esto claramente es muy peligroso, porque, no peligroso, digamos, es muy dañino, digamos, en el sentido de que esto es un estado constante, es decir, una persona que tiene esquizofrenia no puede elegir o no estar en este estado, entonces está en un estado de ansiedad, de miedo, de aprensión. Entonces, acá viene lo que les comentaba antes, que es, vamos a entonces intentar conceptualizar cómo podríamos utilizar el lenguaje para explorar entonces la estructura mental de una persona que consumió, digamos, que está bajo el efecto agudo de una dosis de LSD, por ejemplo, que es la clase de cosas que estudiamos en el laboratorio. Entonces, ¿y cómo se relaciona, digamos, la estructura mental en términos de lenguaje con la estructura mental que se ve en un paciente con esquizofrenia? Entonces, lo que hacemos es, esencialmente, analizamos cómo la gente habla, es decir, la gente cuando habla va recorriendo distintas palabras, y si pensamos a su discurso como una especie de red, entonces, en ese discurso, cada nodo, es decir, cada puntito de la red es una palabra, y vemos cómo va atravesando esa palabra la persona en su discurso, es decir, vemos conexiones entre palabras, y lo que vemos es una maraña ahora de puntos
que reflejan el discurso. Lo que son los puntos, es decir, cuáles son las palabras individualmente, no importa, pero sí importa la estructura general del lenguaje. Entonces, le voy a mostrar ahora dos de esos gráficos. Es decir, le voy a mostrar un gráfico que tiene que ver con, digamos, que fue construido a partir del lenguaje producido por una persona bajo los efectos del LSD, y otro que fue producido por una persona bajo los efectos, digamos, de un placebo, es decir, de una sustancia que no generó ningún tipo de cambio en la conciencia. Entonces, esta es una de esas redes. Cada uno de estos círculos es una palabra distinta que utiliza la persona. No importa qué palabra es una palabra distinta que utilizó mientras habló durante algunos minutos con el entrevistador. Y si se fijan, hay flechitas que las conectan, y eso significa que la persona utilizó una palabra y después utilizó otra, y así sucesivamente. Entonces lo que vemos es que en este caso hay secuencias de palabras, pero está todo anudado, está todo mezclado, mientras que en esta otra red claramente hay una secuencia más lógica, es decir, acá la persona empieza por esa palabra, está avanzando, está avanzando, está avanzando, está avanzando, acá llega un punto en el cual utiliza varias palabras repetidas en sucesión, hay como loops, hay como círculos, y después sale, después acá vuelve por otro camino, después llega efectivamente a estas tres y termina. Entonces, una de estas dos fue, digamos, de estas dos redes de palabras fue construida con el habla de una persona bajo los efectos de un psicodélico, y la otra no. Entonces, ¿cuál se imaginan que es la red que fue construida con el habla de una persona bajo los efectos del LSD? ¿Les suena, por ejemplo, LSD, persona que no está bajo los efectos de nada? O sea, los puntos en el espacio, bueno, ahora respondemos las preguntas, pero los puntos en el espacio no están ubicados con ningún criterio. Están ubicados con el único criterio de hacer que toda esta estructura se pueda ver con la mayor claridad posible. Entonces, esto es como una especie digamos, de instantánea de la estructura de pensamiento mental de la persona del LSD. Si bien, de nuevo, no podemos saber lo que se siente, a menos que seamos esa persona misma y estemos en ese estado, lo que vemos es un montón de desorden, un montón de secuencias que intentan ir para un lado, pero después vuelven, se mezclan. En cambio, el pensamiento es mucho más ordenado y lineal de una persona que no está bajo los efectos de la sustancia. Entonces, lo que nosotros hicimos para terminar fue, estos últimos 5 minutos que me quedan, les voy a contar, fue comparar esto con ahora cómo se ven estados digitales, ahora sí en pacientes. Es decir, con una colaboración que tenemos con gente en Natal, que aparte es un lugar, una playa increíble, lo que hicimos fue conseguir texto, digamos, lenguaje producido por personas sanas, es decir, por personas sin ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico, por personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia y por personas que tienen un diagnóstico de algo que se llama trastorno bipolar o desorden bipolar, que es un problema que se caracteriza por switchar, cambiar muy rápidamente entre un estado de mucha euforia, casi lo que se llama un estado de hipomanía, en el cual las personas muestran también una especie de incoherencia en cómo producen el discurso y cómo hablan y cómo se comunican, pero esencialmente por un exceso, digamos, de verbosidad, es decir, tienen lo que se llama fuga de ideas. Las personas intentan decir todo al mismo tiempo y al mismo tiempo entonces dicen algo incoherente. Y eso está en una alternancia con episodios de depresión muy marcada. Eso es el trastorno bipolar. Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo se ven estos grafos, estos gráficos, estas redes de palabras para personas sanas, para personas que están en una fase hipomaníaca, es decir, la fase eufórica del trastorno bipolar, y para personas esquizofrénicas. Entonces, les voy a mostrar acá en la pantalla. Esperen que tengo que llegar ahí. Bueno, esto es para los tres casos. Fíjense que la más enrevesada de todas, la que es más una maraña, es la del caso de las personas que están en un estado hipomaníaco, no el caso de los esquizofrénicos. Si los comparamos, claramente podemos, de hecho esto lo hacemos cuantitativamente en nuestro trabajo, pero podemos notar que esto se parece más a esto, y esto se parece más a esto, y esto es algo distinto. Entonces la conclusión que llegamos a nuestro trabajo, en este trabajo en particular, es la siguiente. Cuando la gente empezó a explorar la hipótesis de que los psicodélicos inducían estados de psicosis, automáticamente llegó a la conclusión de que esos estados de psicosis se parecían a los estados de psicosis que se ven en la esquizofrenia. Los estados de psicosis que se ven en la esquizofrenia son estados muy distintos al estado hipomaníaco o eufórico de una persona bipolar. Son estados en los cuales la persona no muestra afecto, no está entusiasmada, no está contenta, está como plana desde un punto de vista afectivo, y también habla menos, es decir, la persona
el paciente habla poco, produce pocas palabras. Si se fijan, en este caso, de las tres redes que les mostré, la que menos puntitos tiene, la que menos palabra tiene, es la de los esquizofrénicos. La que más tiene es siempre la bipolar. Entonces, llegaron a esa conclusión, pero nosotros hoy, 50 años o 60 años después, de aparte de muchos años de previsión para investigar con estas sustancias, llegamos a la conclusión completamente opuesta. Las personas que están bajo la influencia del LSD, si bien su discurso está desordenado de la forma en la que está desordenado el discurso de una persona hipomaníaca, es decir, una persona eufórica. Hay una incoherencia sencillamente porque hay mucha producción, mucha verbosidad, la persona intenta decir todo a la vez y no dice nada, y ese es con lo que nosotros vemos que está pasando con las personas que están bajo la influencia del LSD. Se parece mucho más al caso de un paciente bipolar en el estado hipomaníaco que el caso de una persona esquizofrénica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que 50 años de separación pero haciendo el mismo experimento, hayan dado resultados tan diferentes? Bueno, yo me puse a leer con detalle los trabajos de los 60 para entender qué estaba pasando y me di cuenta de que estaba pasando. Me di cuenta de que estaba pasando y es terrible lo que estaba pasando. Los experimentos hechos en los años 60 y 50 eran experimentos con personas, con presos, con personas con otros problemas de salud mental, alcoholismo, gente que, no sé, la manguereaba mientras estaba LSD, la asustaban, le ponían luces, es decir, gente que explícitamente le estaban haciendo tener lo que se llama un mal viaje. Es decir, gente que la estaba pasando horrendo, muy mal, estaban completamente por fuera de lo que sería un estado eufórico, mientras que las personas que estamos estudiando el día de hoy son personas que son voluntarios del experimento, son personas que hablan con un psiquiatra, charlan con un equipo de investigación, quieren estar ahí, reciben la sustancia en un entorno controlado, y están súper felices de lo que les está pasando, y hablan y cuentan durante horas cómo fue su experiencia. Entonces, lo que está pasando sencillamente es el contexto es completamente distinto. En los 60 se investigaba estas cosas de una forma terrible, inhumana, y hoy no. Y eso es por eso entonces como llegamos a una conclusión equivocada sobre el efecto de los psicodélicos en cuanto a la imitación de la psicosis, que duró durante décadas hasta, bueno, este trabajo nuestro. Así que eso es lo que yo les quería contar, y vamos a tener 10 minutos para preguntas, si les parece bien. Acá tengo preguntas, las voy a ir contando. Pablo, tengo algunas para vos. Dale. Las preguntas fueron preguntas que la gente fue poniendo a lo largo de la hora. La primera pregunta es, ¿cómo metes en el modelo el hecho de que haya medios muy monopolizadores? Es decir, cuando vos estudiás la formación de opinión, Sí. hay medios con una influencia exagerada respecto a otros. ¿Cómo modelás eso? ¿Cómo entendés eso? Bueno, a ver, yo lo que conté acá no es un proceso modelado, simplemente hicimos un análisis de datos, y efectivamente, bueno, o sea, los medios de más alcance nacional tienen más influencia, eso lo pudimos ver en la opinión pública, digamos. Ahora, cuando uno quiere estudiar un poco en detalles el problema de cómo influencian, ya lo que les conté es cómo los medios formaban agenda y cómo es la opinión pública. Ahora, estudiar y tratar de cuantificar exactamente cuál es la influencia de los medios en la opinión pública es un trabajo bastante más delicado. Y ese es un camino que estamos recorriendo, y la verdad es que la pregunta es abierta. Sí, lo que pudimos ver es que cuando uno quiere meterse en ese tema, bueno, por ejemplo, no puede descartar la influencia de las redes sociales, y también el rol que a veces juegan en eso, en la realimentación entre algunos medios chicos, pero que tienen mucha llegada en algunas redes sociales, y cómo la información de las redes se vuelve a realimentar en los medios grandes. Eso lo pudimos ver con algunos temas puntuales, como a veces algunos medios que no son tan masivos pueden llegar a imponer un tema, ese tema se amplifica en las redes sociales, y al estar amplificado en las redes sociales vuelve a los medios masivos, digamos. Pero investigar eso no es sencillo, y lo que estamos haciendo es tener, digamos, como una mirada complementaria entre análisis de datos y modelos de atención, modelos de agentes. Eso es una investigación en curso, digamos, y son preguntas abiertas. Preguntan algo, bueno, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo es tu motivación para estudiar estas cosas? Bueno, la verdad es que, como yo le decía, yo empecé estudiando lo que en física se llama mecánica estadística, que es la conexión entre la dinámica microscópica y los estados macroscópicos.
Y cuando empezás a estudiar eso en el ámbito de la física, después te das cuenta que esa idea la podés aplicar a distintos objetos de estudio. De hecho, cuando empezamos trabajando juntos, Enzo, lo aplicamos a estudiar el comportamiento del cerebro en base a cómo, de alguna manera, el comportamiento colectivo del cerebro puede entenderse en base a los comportamientos individuales de neuronas, y la misma pregunta puede hacerse en otros aspectos. Por ejemplo, si el comportamiento colectivo, si existen reglas generales, como vos decías al principio, de la formación de esos estados colectivos que son independientes de las interacciones individuales, o sea, reglas de construcción de esos estados colectivos. Y esa es la forma en que llega esto un poco. Bien. La Voy a pregunta responder creo que algunas es cómo que me llegaste hicieron vos a a mí. Sí. Yo voy a responder algunas. Bueno, a mí me preguntan si trabajo directamente con pacientes. Yo digamos, no trabajo nunca solo con pacientes porque soy físico justamente, entonces siempre que trabajamos con datos de pacientes estamos en alguna colaboración con algún psiquiatra. Más sobre todo en el caso de los pacientes esquizofrénicos que necesitamos, digamos, un montón de conocimiento específico para el diagnóstico y para la caracterización. Eh, entonces, no, digamos, yo generalmente tengo colaboraciones con médicos y junto con ellos, digamos, tenemos los datos y después sí, estos análisis los hacemos nosotros. Eh, entonces voy a responder alguna preguntita más. Si quieren seguir preguntando, si quieren hacer preguntas adicionales que no entren en el vivo, lo que pueden hacer es por mail, mandar mails a difusión@df.uva.ar, difusión como suena @df, desde Departamento de Física, .uva.ar. Alguien me hizo una pregunta que es buenísima, que me encanta, que es, me pregunta si la esquizofrenia tiene una relación con la cocaína. Sí, completamente. O sea, el neurotransmisor que seguro se encuentra implicado en la esquizofrenia, porque justamente los únicos medicamentos que son realmente efectivos para tratarla actúan en ese lugar, el único neurotransmisor que está seguro implicado es la dopamina. La dopamina es también el neurotransmisor que justamente modula la cocaína, de ahí viene de hecho el término dopado, y otros estimulantes, por ejemplo la anfetamina, la metanfetamina, eh, y con dosis muy altas de cocaína, pero sobre todo de anfetamina y más que nada de metanfetamina, con dosis muy altas y continuadas, empiezan a aparecer síntomas clarísimos de un estado psicótico. De hecho, eso tiene nombre y los médicos que trabajan en urgencias lo conocen porque, digamos, lo ven frecuentemente de personas pasadas de estimulantes dopaminérgicos que caen con un estado psicótico. Es un estado en el cual se pueden ver alucinaciones, se pueden escuchar alucinaciones auditivas, el pensamiento está desorganizado, puede haber paranoia, puede haber aprehensión, ansiedad, y eso viene de una sobreestimulación por una droga del neurotransmisor del sistema dopaminérgico. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen en común las dos cosas? Digamos, ¿qué es lo que está pasando con la dopamina? Y bueno, hay muchas hipótesis, la que a mí me gusta es, de alguna forma, relacionar la dopamina, que es un neurotransmisor en el cerebro de vuelta, que actúa en ciertos sistemas, ciertos circuitos de neuronas, con la capacidad de detectar una señal, es decir, una señal con significado en medio del ruido. Es decir, nosotros vivimos en un mundo ruidoso, claramente no todo lo que en los sentidos que, digamos, no todas las percepciones del mundo nos aparecen presentadas cristalinas, sino que las tenemos que deducir e inferir de un montón de estímulos ruidosos. Entonces, de alguna forma necesitamos algo que nos permita separar la paja del trigo y decir, esto es ruido, esto no me interesa, esto es azar, y esto es la señal misma. Esto es lo que a mí me interesa para desenvolverme en el mundo. Y la dopamina, de alguna forma, el exceso de la estimulación de la dopamina lo que hace es, empieza a intentar extraer patrones del ruido ya con tanta intensidad que se confunde el ruido con los patrones mismos. Es decir, imagínense ustedes ver la estática de una pantalla y entonces empiezan en medio de esa estática a ver ya figuras, caras, digamos, objetos. Eso es una situación típica en la cual uno confunde la señal con el ruido, entonces ese exceso de capacidad para distinguir señal con el ruido en algún momento empieza a ser engañoso y es lo que para mí y muchas personas, digamos, tienen en común la esquizofrenia y la psicosis inducida por estimulantes dopaminérgicos que tiene justamente que ver con un exceso de dopamina. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas más, tenemos 2 minutos que faltan nada más. Sí, sí, ya casi estamos. Ya casi estamos. Eh, creo que no hay mucho más que podamos decir. Alguien pregunta si investigamos sobre la sinestesia.
no explícitamente. Bueno, quedan 20 segundos, así que para que no nos eche Zuckerberg, para irnos, digamos, saludando, me despido. Muchas gracias a todos por estar, por escucharnos. Bien. Pueden ver en vivo o compartirlo más tarde, porque lo vamos a dejar grabado. Y si tienen más preguntas, manden un mail a difusión@df.ua.ar. Chao a todos. Chao, gracias por acompañarnos.